¿Alguien más? A ti. Yo. Ajá. Es Ayala Rodríguez. Ayala Rodríguez, espérame. Rodríguez, ajá. González Mercado. Sí, ¿y quién más? Y Alonso Márquez. ¿Alonso Márquez? Ah. Correcto. Gracias. Me faltan 2 equipos. Ok, pues entonces ya los que faltan los distribuyo para que el maestro Irving ya pueda iniciar. Y les pongo los temas en Classroom, quiénes son los integrantes y el tema que van a presentar. Igual que la vez pasada, 15 minutos, más o menos. Sí, dime. Profesora, sí. ¿en nuestro equipo podemos agregar a otra persona? ¿Cuál es tu equipo? Bueno, Morales Arreguín, Luis Alberto, con Brian. Morales, espérame. Con Nodima, sí. Espérame. Barrón, Alemán, Ayala, Alonso, Carreño, de León Gutiérrez. O sea, ¿me estás diciendo equipo nuevo? No, un integrante más. Como dijo que iba a haber uno de 4. Pero tengo a... Ese chiste es buscar como me lo estás diciendo. ¿Morales Arreguín? Sí. Ya está. Morales Arreguín. García Portillo y Barrón. ¿Ahí quién iría? Nitzia. Nitzia. ¿No te acuerdas su apellido? No me acuerdo. Es que como hice equipo con ella en lo de 3D, entonces, bueno, nos quedamos nosotros 2 solos. Okay. La busco. Martínez Nava. Gracias. Gracias. Ok. De todas maneras, me está faltando para 2 equipos. Entonces, lo que les decía, igual que la vez pasada, 15 minutos de presentación con sus imágenes y demás, no vamos a hacer modelo, y les voy a poner en Classroom lo que tienen que presentar de cada una de las variedades de tejido conjuntivo propiamente dicho, ¿sí? Y entonces los que faltan, pues ya serían los que incluiría, de los que están en la lista. De acuerdo, entonces le cedo la palabra al maestro Irving. Muchas gracias, maestro. Gracias, buenas tardes, muchachos. Hola, buenas tardes. Tardes, profe. Maestra, no puedo acceder a compartir pantalla. Es que entró después y ya ve que el primero que entra es el relajo. Ahorita se la paso. Me dice sí. Gracias. No, al contrario. Órale. Me deja. Según yo ya. ¿Lo quiere ver? Gracias. No, al contrario a usted. Aquí seguimos. Bueno, muchachos, ¿se acuerdan de esta parte, verdad? De los patrones moleculares asociados a los patógenos. Sí, me quedé con la intriga, no les pregunté. ¿Ya han visto la estructura de una célula procariota? Pues sí, lo vimos en en la auda de biología de procariontes. Bueno. Entonces, les pregunto porque, bueno, disculpen, yo no me sé el plan de estudios de ustedes, entonces no sé cómo vaya el orden. Bueno, nada más era para remarcar esta parte, ¿sí? Donde vemos aquí, vean, lo que sería para gram positivas, la membrana citoplasmática, y vean la gran cantidad de pared celular que tiene, la peptidoglicana, ¿sí? Y estos que ven aquí de forma vertical son los ácidos lipoteicoicos.
Mientras que para las gram negativas, ustedes ven aquí dos membranas, una externa y una interna. Entre estas dos membranas está aquí la pared celular, ¿verdad? De la peptidoglicana. Y sobre la superficie de la membrana externa, ¿verdad? Tenemos aquí los lipopolisacáridos, que son los que se van a reconocer como patrones moleculares asociados a patógenos. ¿Sí recordaron ya esta parte de su biología de procariontes? Sí. Sí, bueno. Entonces, bueno, ya vimos, ¿verdad? Que hay mucho más moléculas, ¿sí? Que van a estar participando en el reconocimiento de de moléculas que están asociados a los patógenos, ¿verdad? Yo les comentaba déjenme ver aquí en el anterior, ¿se acuerdan que les decía no se comparten con el hospedero? Es decir, nosotros no compartimos con ellos estos patrones moleculares, pero solamente hay unos que son muy famosos que sí se llegan a compartir, ¿sí? ¿Cuáles son? Yo les pregunto. ¿Se acuerdan cuando vieron con la maestra Laura por qué en la sangre, ¿verdad? Se generan anticuerpos antigrupo sanguíneo A cuando es de B. Cuando es de B, se hace anticuerpos contra A. ¿Sí? Y el O, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de esa relación? Para hacer trasplantes, bueno, donaciones de sangre, si se acuerdan, compatibilidades. Sí, profesor. Sí, bueno, ¿ustedes por qué se imaginan que se hacen anticuerpos contra esos antígenos de otro grupo sanguíneo si el sistema inmune no ha tenido contacto con esos grupos sanguíneos? A nadie nos han hecho una transfusión sanguínea como para tener anticuerpos contra un grupo sanguíneo ajeno al nuestro. ¿Eso por qué ocurrirá? Bueno, es por herencia, ¿no? ¿El sistema inmune es por herencia? En cuanto a la adquirida, porque acuérdense que se adquiere. Y la Pues innata, podría ser, perdón, ajá. disculpe, bueno, pero creo que ya no quedaría porque pues ya naceríamos con eso, pero iba a pensar igual en lo que habíamos venido viendo sobre la lactancia materna y ese tipo de cosas. ¿Tú crees que en la leche materna debería de haber sangre? ¿Eso sería normal? No, No, ¿verdad? al ¿Por qué momento del parto. en el momento del parto? Podría ser, pero no. No, porque tendría que tener una hemorragia el producto, o más bien una herida, y que por esa herida le entrara sangre de la madre. Pero un bebé pues no nace lacerado, ¿verdad? Con heridas. No, muchachos, ahí les estoy dando la clave. ¿Qué tiene que ver los patrones moleculares asociados a patógenos? ¿Qué se imaginan? ¿Se rinden? ¿Me puede repetir porque a mí se me cortó, por favor? ¿Cuál es la razón por que los que son grupo sanguíneo A tienen anticuerpos contra el B y viceversa? Y así los demás grupos sanguíneos que no son compatibles.
tiene que ver con la molécula que estaba al final de su conformación de cada Claro. citocina. Sí, sí, sí tiene que ver con eso. Pero ¿por qué se desarrolla esa respuesta inmune contra esos antígenos? Bueno, hasta ahí no sabría cómo relacionar. ¿No? Bueno, ¿se rinden entonces ya? Ahora sí se rinden. A ver, aquí hay opiniones. Por las proteínas diferentes. Entonces, los grupos sanguíneos se dan por, en este caso, el grupo sanguíneo AB, tiene que ver con la proteína de superficie, Laila. Eran proteínas, los antígenos de superficie. Entonces, ¿qué es lo que le da ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que le da esa característica de superficie para hacer los antígenos? Obviamente, pues sí, están pegados a una proteína, pero ¿qué determina esos antígenos, Laila? En este caso, acuérdate, ¿qué eran? ¿Eran proteínas nada más, solitas? ¿O había algo importante que distinguía a esos grupos sanguíneos? ¿No se acuerda? Pues hay que estudiar más, muchachos, ¿eh? Porque he visto que no están estudiando. A ver, acuérdense que los grupos sanguíneos A, B, O 0, ¿verdad? Tenían que ver mucho con, esto se me está cambiando. Tenían que ver mucho con los grupos azúcares que tenían en la superficie. ¿Sí se acuerdan de la fucosa, la manosa? El orden de estos carbohidratos daban origen al antígeno A, B o 0, o la O. Sí, realmente se llamó AB0, pero bueno, la gente lo confundió el 0 con O y ya se quedó ABO. Entonces, eran carbohidratos. ¿Sí se acuerdan que eran carbohidratos? Sí. ¿Sí? Y entonces yo les digo, por ejemplo, si en las bacterias gram negativas aquí hay lipopolisacáridos, o sea, hay lípidos asociados con polisacáridos, azúcares. ¿Ya más o menos ya van viendo por dónde va la hebra? ¿O todavía no? O sea, entonces no es compatible con el azúcar que tiene el antígeno, los eritrocitos. ¿Cómo no te entendí? A ver, repítemelo otra vez. O sea, si también las bacterias tienen ahí ¿cómo se llama? Polisacáridos en la membrana externa, tampoco, no sería compatible con la del tipo sanguíneo, ¿no? Entonces, Pues te acercas, pero no, ¿cómo decirlo? No estás dando la explicación completa, pero te acercas, ¿sí? Fíjense, si estamos hablando que las bacterias también tienen, ¿verdad? Polisacáridos, y nuestros grupos sanguíneos también poseen ciertos oligosacáridos, ¿sí? Entonces, como nuestro cuerpo no puede reconocer, vamos a suponer, una persona de grupo sanguíneo A tiene ciertos anticuerpos que obviamente no van a reconocer su propio grupo sanguíneo A. Por tanto, microorganismos que poseen
estructuras similares o parecidas, ¿sí? En su superficie, ese tipo de polisacárido parecido a los que son de antígeno A, de grupo sanguíneo A, no van a recibir respuesta inmune. Pero si, por ejemplo, se está en contacto con algún microorganismo que tiene alguna estructura en su superficie similar al grupo sanguíneo B, es decir, el acomodo de esos carbohidratos, entonces sí se va a desarrollar una respuesta inmune contra ese patrón similar al grupo sanguíneo B, y así con todos los grupos sanguíneos que no son compatibles. ¿Sí me expliqué? ¿O los confundí? O sea que hay bacterias, digamos, bueno, más bien microorganismos que imitan, digamos, esos tipos de grupos sanguíneos para, o sea, incrementar su patogenicidad, por así decirlo. Sí, el lipopolisacárido es un marcador de patogenicidad, estoy de acuerdo. Pero eso que dices de que efectivamente, ¿cómo te digo? Más bien el que ellos tengan un acomodo o una estructura similar a un grupo sanguíneo que no es propio de la persona, va a haber una respuesta inmune contra ese grupo. Entonces, si nosotros tener contacto con algún otro grupo sanguíneo, ya tenemos esa respuesta inmune. ¿Por qué? Porque hay microorganismos que poseen patrones similares, y entonces como el sistema inmune es específico, va a reconocer ese patrón y por tanto vamos a tener respuesta inmune contra un grupo sanguíneo que no sea el propio. ¿Sí queda claro así, muchachos? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Los demás? Bueno, entonces, por eso, de ahí en fuera, no compartimos moléculas similares con las bacterias, ¿verdad? Somos totalmente diferentes. Entonces, esto lo hace especialmente importante generar Hola, buenas tardes. receptores, ¿sí? Bueno, ¿sí? Entonces ya hablamos, ¿verdad?, de los receptores tipo TOL, los TLR, ¿sí? En el humano se han descrito hasta 11, pero no se desconoce muy bien la función de 2 de ellos. Los más difundidos son 9, que son los que aquí les coloqué, ¿sí? Vean cómo entre estos 4, ¿verdad?, se forma una gran mayoría de moléculas que son reconocidas, ¿verdad?, de los microorganismos. Por ejemplo, aquí tenemos a para un parásito, ¿sí? Para la levadura que les comentaba. Y además la importancia, ¿verdad?, del lugar en donde están orientadas estas moléculas, ya sea en la superficie, para detectar patógenos extracelulares o internos dentro de la célula para detectar patógenos intracelulares. Ajá. Además vimos, ¿verdad?, otras moléculas como las proteínas surfactantes, ¿verdad?, como la lectina fijadora de manosa. Aquí les comentaba, ¿verdad?, cómo es la lectina de unión amanosa, ¿verdad?, cómo se unen estas moléculas a un arreglo estructurado de estas azúcares para ser detectados, pero la bacteria o el microorganismo, para poder
evadir la respuesta, modifica la estructura para que no sea reconocido por este tipo de moléculas, y pues pueda evadir el sistema inmune, ¿verdad? Aquí igual veíamos como hay otro tipo de moléculas parecidas, las NOT, ¿verdad? Que van a estimular este factor de transcripción muy importante, el NF-κB, para estimular moléculas principalmente proinflamatorias y estimulatorias de la acción de otras células. Y bueno, la célula dendrítica, ¿verdad? Posee las mismas moléculas que hemos estado viendo. Y en un momento más vamos a ver esta otra molécula que nos falta revisar. ¿Sí? O sea que los TLR es importante que sí lo sepan, la estudien, y esta molécula que nos falta ver también, el MHC, también es muy importante que la conozcan. ¿Sí? Veíamos aquí la acción, ¿verdad?, de los epitelios, ¿verdad? También responden ante las invasiones microbianas y reaccionan, ¿verdad?, con los TLRs para dar respuesta y sintetizar moléculas tales como quimiosinas y citocinas para estar avisando a las células inmunes que están por debajo en la membrana, por debajo de la membrana basal en la lámina propia. Bueno, aquí veíamos, ¿verdad?, cómo la Shigella, ¿verdad?, es capaz de no salir a ningún lado, sino estar pasando paralelamente una célula de otra, ¿sí? Entonces también hay componentes como los NOT, ¿verdad?, que son solubles en el citoplasma, que van a estar captando a estos patógenos para poder igual transcribir genes, ¿verdad?, gracias a este factor NF-κB, y entonces esté sintetizando moléculas que le avisen, ¿verdad? Por ejemplo, aquí a un neutrófilo lo están reclutando con una quimiosina. Fíjense cómo las quimiosinas se abrevian CXCL y hay otras que se abrevian CCL. Es muy fácil distinguir una quimiosina de una interleucina, que les decía que es IL. Y entonces el neutrófilo acuda para ayudar, ¿verdad?, a ayudar a esta infección en cuanto la bacteria sea detectada extracelularmente. ¿Ya? Y nos quedamos aquí en la animación. Los neutrófilos son leucocitos que cazan y eliminan bacterias. En este frotis de sangre se observa un neutrófilo en medio de los eritrocitos. Se agregó la bacteria Staphylococcus aureus. El pequeño cúmulo de bacterias libera un quimioatrayente que es percibido por el neutrófilo. Este comienza a polarizarse y a perseguir las bacterias, las cuales, rebotadas mediante energía termal, se desplazan en un trayecto aleatorio, como si evadieran a su predador. Al final, el neutrófilo se encuentra con las bacterias y las engulle mediante fagocitosis. ¿Sí pudieron escuchar el video? Sí, profesor. Sí. Ok, gracias. Entonces, receptores de reconocimiento. Ok. Receptores. ¿Cuáles eran estos? Sí, nota. Y esto. Las células del sistema inmunitario, como los macrófagos y las células dendríticas,
Son la primera línea de defensa en reconocer agentes patógenos de diversos tipos. Estas células han desarrollado varios tipos de receptores para reconocer diferentes clases de patrones moleculares vinculados a patógenos conocidos como PAMP. Hay diferentes clases de estas proteínas que reconocen diferentes tipos de PAMP. Los receptores de tipo TOL o TLR están formados por múltiples repeticiones abundantes en leucina que son útiles para reconocer diversos tipos de PAMP. Los TLR son proteínas asociadas con la membrana. Algunos se localizan en la superficie de las células, mientras que otros se encuentran sobre las vesículas endocíticas, donde inspeccionan el contenido degradado de los agentes patógenos captados por medio de endocitosis. Cada miembro de la familia TLR reconoce diferentes tipos de PAMP. Por ejemplo, el TLR5 reconoce la flagelina, que es un constituyente muy conservado de los flagelos de las bacterias. Los genomas bacterianos contienen motivos oligonucleotídicos CpG metilados, que son reconocidos por los TLR9 una vez que el genoma se ha degradado en el lisosoma. El TLR6 y el TLR2 forman un dímero que reconoce los lipopéptidos diacilados. Los TLR1 y los TLR2 forman un dímero que identifica lipopéptidos triacilados y el TLR4 reconoce moléculas de lipopolisacárido LPS, un componente de las bacterias gram negativas. Como los TLR9, los TLR3 y los TLR7 se localizan en vesículas endocíticas y reconocen moléculas de RNA bicatenario y de RNA de cadena individual, respectivamente. Cuando un TLR es activado, envía una señal al núcleo mediante la activación de factores de transcripción. Sin embargo, no todos los patógenos viven en el espacio extracelular o son fagocitados. Ciertos microbios como los virus existen y se replican en el citosol. Hay cuando menos 2 clases de receptores capaces de detectar agentes patógenos en el hialoplasma y señalizan su presencia al sistema inmunitario. Una clase de dichos receptores son miembros de la familia de proteínas de dominio de oligomerización de nucleótidos o NOD. Por ejemplo, la proteína NOD2, que se localiza en el citosol, puede detectar proteoglucanos de las bacterias intracelulares. Cuando la proteína NOD2 reconoce su ligando, el dipéptido de muramilo, envía una señal al núcleo para activar la transcripción. Por último, hay una clase de proteínas receptoras intracelulares que contienen un dominio de helicasa de RNA y 2 dominios de reclutamiento de caspasa o dominios CARD. Un miembro de esta familia, RIC1, reconoce moléculas de RNA bicatenario que son componentes del ciclo celular de numerosos virus con genomas de RNA. Las proteínas de esta clase también envían señales al núcleo, pero a diferencia de los TLR y de las proteínas NOD, activan la producción de interferones de tipo 1. En todos los receptores de tipo TOL, las proteínas NOD y los dominios CARD de helicasa de RNA le proporcionan al sistema inmunitario innato la capacidad de detectar agentes patógenos tanto intracelulares como extracelulares y de activar una respuesta inmunitaria contra ellos. ¿Dudas, muchachos? En las primeras etapas de una respuesta inmunitaria, el sistema inmunológico reconoce la presencia de agentes patógenos y proporciona la primera línea de defensa. Las células dendríticas que circulan a través de los tejidos tienen la capacidad de reconocer la presencia de patrones moleculares vinculados a patógenos o PAMP. Estas son características conservadas de los patógenos, como los lipopolisacáridos o LPS, que son componentes de las membranas celulares de todas las bacterias gram negativas. Las células dendríticas pueden reconocer PAMP a través de la expresión de una familia de receptores de tipo TOL o TLR. En el caso de LPS, este es reconocido por un miembro de la familia TLR, el TLR4, que se expresa sobre la superficie de las células dendríticas. La proteína soluble de unión a LPS, LBP, transporta el lipopolisacárido a la superficie de la célula dendrítica y lo deposita en la proteína de superficie celular CD14. La presencia de LPS es detectada por los TLR4 mediante su interacción con dicha molécula unida a CD14. La señal emitida por los TLR inicia la maduración de la célula dendrítica, la cual ahora puede migrar a los ganglios linfáticos regionales
y activar la respuesta inmunitaria adquirida. ¿Dudas, muchachos? No, profe. ¿No? ¿Sí queda más claro así con esa animación? Sí. Sí, pero Bueno. Entonces, ahora vamos a hablar de la molécula que les decía que también es muy importante, ¿verdad? Y que se llama complejo principal de histocompatibilidad. Se le llamó así principalmente por el problema, ¿verdad?, que se presentaba con los trasplantes, ¿verdad? Por eso decían compatibilidad de tejidos, histocompatibilidad. Vean cómo hay de dos clases, ¿verdad? El MHC de clase 1, ¿sí? Vean cómo nada más esta molécula está unida por una cadena a la membrana celular y que además posee aquí una hendidura donde se une lo que sería el antígeno, un péptido, ¿sí? Y en el MHC, por su abreviación en inglés, ¿verdad? Tenemos que posee el mismo, bueno, posee igual una hendidura, ¿verdad? Que también le llaman bolsillo, donde aquí va a depositarse, a reconocerse el antígeno. Y además está unido a la membrana celular mediante dos cadenas. ¿Qué ocurre? Fíjense, cuando algún anticuerpo reconoce el epítopo de algún antígeno, ¿sí? En este caso, les decía, este es un epítopo muy superficial y además vean cómo está discontinuo, porque quiere decir que este anticuerpo reconoce la estructura tridimensional, no la secuencia de ese antígeno, sino la estructura tridimensional. Pero hay casos donde estos antígenos están muy, en este caso los epítopos, están muy escondidos, están dentro del antígeno y no puede ser detectado por un anticuerpo. ¿Qué ocurre? Bueno, el antígeno primero se debe de romper, se debe fragmentar. Y entonces el epítopo, ¿sí?, va a ser reconocido por la molécula del MHC en el bolsillo, ¿sí? Y entonces, una vez que está aquí en el bolsillo, un receptor de célula T es capaz de reconocer este antígeno sobre la molécula del MHC. Vamos a ver cómo se procesa esto. Fíjense, el MHC de clase o de tipo 1, ¿sí?, procesa antígenos que son endógenos, de patógenos que son intracelulares. ¿Sí? Por ejemplo, los virus infectan una célula, ¿sí? Y por obvias razones el virus se va a replicar y va a estar sintetizando sus proteínas, ¿sí? Entonces, sus proteínas del virus van a pasar al retículo endoplásmico y ahí se van a reconocer por las moléculas del MHC, que es aquí donde se están sintetizando estas moléculas. Una vez que se deposita el péptido, entonces es expresado en su superficie, ¿verdad?, mediante exocitosis del receptor y se queda unido a la membrana de esa vesícula de la exocitosis, ¿sí? Pero obviamente, como ustedes saben, en biología no todo es directo y fácil y rápido, ¿verdad? Todo lleva un mecanismo de señalización. Vean cómo el MHC de clase 1 está unido a una proteína llamada calnexina que le ayuda a plegarse, ¿sí? Además de que el MHC de clase 1, ¿verdad?, también tiene una unidad de microglobulina beta 2, ¿sí? Y se unen. Además, ayudado por otras proteínas, liegan lo que sería el complejo del MHC de clase 1. Pero vean ahora, acá, por ejemplo, el ribosoma, ¿verdad?, sintetizando
lo que sería la proteína del virus. Entonces, esta proteína llega a ser degradado por un complejo que se llama proteasoma, rompe esas proteínas en fragmentos aminoácidos. Y mediados por esta proteína, que es un poro que le ayuda a pasar los péptidos hacia el retículo endoplásmico, se llama tapacina, la abrevian como TAP, ¿sí? Acá está la tapacina y su transportador TAP. Les ayudan a transportar estos péptidos y colocarlos, ¿verdad?, en el bolsillo del MHC1. Y obviamente ya se puede exportar, ¿verdad?, hacia la superficie celular para poder expresar el péptido en la superficie y que sea reconocido. Fíjense ahora qué pasa con el MHC de clase 2. Se va a procesar para antígenos de patógenos que hayan sido endocitados, lo que sean exógenos. Es decir, por ejemplo, aquí en el espacio extracelular se capta algún antígeno de patógeno, ¿sí? Se endocita, y ya endocitado, ¿verdad?, se acidifica el endosoma, actúan las proteasas y entonces van a romper, ¿verdad?, ya una vez acidificado el medio, rompen, degradan esa proteína y van a generar péptidos. Estos péptidos extracelulares entonces van a ser reconocidos por las moléculas del MHC de clase 2, porque ya hay endosomas que ya están cargadas con esta molécula del MHC2 y se unen con los nuevos endosomas. Entonces, fíjense. Por ejemplo, aquí nos están poniendo una bacteria, ¿sí? Entra la bacteria, se tiene que acidificar, romper, y una vez sus péptidos son montados en la molécula del MHC de clase 2 y expresados en su superficie. Vean cómo este complejo no pasa por el retículo endoplásmico, ¿sí? Por ejemplo, acá vemos en una célula B, en un linfocito B. El linfocito B también tiene antígenos pegados a su superficie. Y van a reconocer, tiene anticuerpos pegados a su superficie y van a reconocer antígenos. Entonces, todo el complejo es endocitado, ¿sí?, acidificado, degradado y, de nuevo, montado en su molécula de MHC de clase 2, ¿sí? Todo esto, ¿verdad?, viene con un proceso regulado, ¿sí?, donde, por ejemplo, acá está el retículo endoplásmico, ¿sí?, y aquí está el MHC de clase 2. Vean cómo esta molécula viene como con un seguro, con un candado, que es esta molécula de cadena invariable llamada Li. ¿Sí? Va a formar un complejo para bloquear la unión de los péptidos, ¿sí? Y entonces, una vez que ha sido transportado en una vesícula, se tiene que, cuando se da la señal, ¿sí?, se acidifica y entonces se rompe lo que sería la cadena invariable. Sin embargo, se queda un fragmento. Este fragmento corto le llaman clip y se queda ahí unido. Entonces, hasta que algún antígeno, ¿sí?, llega y se degrada, se va a fusionar con esa vesícula donde está el MHC de clase 2. Entonces, se requiere además otra molécula, se llama HLA-DM, ¿sí? Estos son antígenos leucocitarios humanos. Le va a ayudar, como si fuera una chaperona, ¿sí?, a que se deslinde del clip y entonces se pueda montar la molécula, el antígeno, ¿verdad?,
el péptido en el bolsillo y entonces pueda ser expresada la molécula del MHC de clase 2 en la superficie celular. Y aquí, por ejemplo, hay un resumen, ¿verdad?, de cómo están localizadas estas moléculas. Por ejemplo, agentes patógenos que estén dentro del citosol, ¿sí?, en cualquier célula, ¿sí?, va a poseer, o va a expresar, más bien dicho, MHC de clase 1. ¿Sí? Es decir, todas nuestras células van a expresar todas, sin excepción, MHC de clase 1. ¿Y a quiénes se les van a presentar ese péptido? A las células T, a los linfocitos T, ¿sí?, de estas características CD8. Un poquito más adelante lo vamos a ver. ¿Y cuál es el efecto que va a generar este linfocito T sobre esa célula que presentó su MHC de clase 1 con el péptido del patógeno en el citosol? Le va a provocar la muerte. Ahora, por ejemplo, tenemos igual en el citosol. Ajá. En este caso, bueno, cuando se cruzan antígenos que sean exógenos, ¿verdad?, con los que ya están endocitados, también ocurre lo mismo. Se va a presentar moléculas del MHC de clase 1. Pero, por ejemplo, cuando ya hablamos exclusivamente de células inmunes, como los macrófagos, o las células B, o las células dendríticas, solo las células inmunes poseen MHC de clase 2. Ajá. Y por obvias razones también de MH de clase 1, ¿sí? O sea, las células inmunes poseen ambas, clase 1 y clase 2. Y todos los demás tejidos solo poseen MHC de clase 1. Entonces vean cómo el MHC de clase 2, ¿sí?, va a presentar su antígeno a las células CD4. ¿Qué función tiene esta célula T sobre la célula que presentó ese antígeno? Por ejemplo, en macrófagos se activan para que puedan eliminar eficientemente bacterias y parásitos intravesiculares. ¿Sí? Y, por ejemplo, en el caso de los linfocitos B, para que secreten más inmunoglobulinas y eliminar también bacterias o toxinas que sean extracelulares. ¿Sí? Porque un linfocito B no es como tal una célula fagocítica, pero sí es una célula presentadora de antígeno. ¿Vamos bien hasta aquí, muchachos? Sí, profesor. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver la animación. Ahí. Ay, ya me perdí, ¿dónde está? Acá está. Vamos a ver, clase 1. El plegamiento y el ensamblaje de las moléculas del MHC de clase 1 ocurre en la luz del retículo endoplásmico. El plegamiento inicial de la cadena pesada de clase 1 o alfa es ayudado por el chaperón calnexina. La cadena parcialmente plegada es transferida a un segundo chaperón, la calreticulina, la cual colabora con el plegamiento posterior de la cadena y la asociación de beta-2 microglobulina. Otras proteínas, ERP57 y tapacina, se asocian con la molécula naciente de clase 1, la cual se une al transportador TAP mediante la tapacina para formar un complejo de carga de péptidos. Los péptidos que se unen a la molécula del MHC de clase 1 son generados por un gran complejo proteínico que se encuentra en el citoplasma denominado proteasoma. Este degrada proteínas dentro del citosol de la célula para producir pequeños péptidos, los cuales son después transportados a través de la membrana del retículo endoplástico por el transportador TAP. Algunos péptidos no se unen a la molécula del MHC en lo absoluto. Otras pueden adherirse pero son inestables. Estas son liberadas de la molécula del MHC, un proceso denominado edición de péptidos.
Al final, un péptido se une a la molécula del MHC con una gran afinidad para formar un complejo estable. Esto provoca el paso final del plegamiento de la molécula del MHC de clase 1 y la disociación del complejo de carga de péptido. El péptido cargado en la molécula del MHC de clase 1 está ahora libre para salir del retículo endoplásmico y ser transportada mediante el aparato de Golgi a la superficie celular, donde puede ser reconocido por los receptores de antígenos de las células T CD8. Las dos cadenas de la molécula del MHC de clase 2 se ensamblan en el retículo endoplásmico ER con una tercera cadena, la invariable, que se muestra aquí en color verde. Una porción de dicha cadena se adhiere a la hendidura de unión al péptido de la molécula del MHC de clase 2 e impide que los péptidos o las proteínas desdobladas presentes en el ER se plieguen. La cadena invariable también guía el transporte de la molécula de clase 2 fuera del ER, a través del aparato de Golgi, al interior de una vesícula que al final formará parte de la vía endocítica mediante la cual agentes patógenos y proteínas externas son introducidos a las células. La acidificación progresiva de esta vesícula endocítica activa las proteasas que dividen la cadena invariable en dos sitios, generando así una pequeña cadena de aminoácidos, el péptido de cadena invariable asociado a la clase 2 o CLIP, unida a la molécula de clase 2. Los patógenos engullidos o sus proteínas también son degradados en péptidos por proteasas activadas por ácidos. Sin embargo, estos no pueden unirse de inmediato a las moléculas de clase 2 porque el péptido CLIP aún ocupa la hendidura de unión al péptido. La remoción del CLIP es la función de una molécula similar a las de MHC de clase 2, denominada HLA-DM, que también se encuentra en estas vesículas. Funciona como un catalizador, coordinando tanto la liberación del CLIP de las moléculas de clase 2 como la unión de los péptidos derivados del agente patógeno. El complejo MHC de clase 2 péptido entonces es transportado a la superficie celular, donde puede ser reconocido por los receptores de antígenos de las células T, CD4. Por ejemplo, les voy a poner también aquí la infección. Esta célula de mamífero se infectó con Listeria monocytogenes. Estas bacterias se desplazan por el citosol al reclutar la actina celular del hospedador, la cual polimerizan para impulsarse produciendo una cola de cometa en su camino. Estas bacterias también pueden formar colas de cometa de actina y moverse en extractos celulares. Ahí las bacterias expresan la proteína verde fluorescente y la actina está marcada de color rojo con un tinte fluorescente. Siempre que una bacteria es empujada al interior de la membrana plasmática, crea una protrusión temporal y después es rebotada para continuar su camino aleatorio. En ocasiones, en vez de ser rechazada, la membrana celular que protruye y la listeria dentro de ella son fagocitadas por otra célula. Cuando esto ocurre, la bacteria Listeria es capaz de atravesar las dos membranas celulares y entrar al citosol de su nueva célula hospedadora. Una vez en el citosol, la Listeria puede replicarse con rapidez. De esta manera, la bacteria puede difundirse de una célula a otra sin entrar nunca a los fluidos extracelulares, escondiéndose de manera eficaz de la respuesta contra anticuerpos. Ahora sí, ya se imaginaron lo que les decía, de cómo evaden la respuesta inmune. Ahora vamos a ver cómo le hacen una estrategia de los virus. Cuando un virus infecta una célula, las proteínas producidas en el citosol por el virus pueden ser degradadas por los proteasomas en péptidos, que son trasladados por el transportador TAP al interior del ER, donde pueden cargarse en moléculas del MHC nacientes y al final ser transportados a la superficie de la célula, donde pueden ser reconocidos por las células T, CD8. Determinados virus han desarrollado estrategias para prevenir la detección por las células T citotóxicas. Muchas de estas estrategias impiden que los péptidos derivados del virus entren al ER y sean cargados en las moléculas de MHC de clase 2 nacientes. Por ejemplo, el virus del herpes simple codifica una proteína denominada IPC47, que tiene la capacidad de bloquear la unión de péptidos a la superficie citosólica del transportador TAP.
De esta manera se impide el transporte de péptidos víricos al interior del ER. En consecuencia, estos no pueden ser cargados sobre las moléculas del MHC de clase 1. Esto resulta en una menor expresión de moléculas del MHC cargadas con péptidos sobre la superficie de la célula infectada. La célula no es eliminada y por lo tanto el virus puede replicarse con éxito. ¿Dudas, muchachos? Por mi parte, no, profe. ¿No? No, profe. Ya vieron cómo también cuando nos enfermamos, también, ¿verdad? Es porque muchos de los parásitos, virus, bacterias, incluso hongos, son capaces de evadir la respuesta inmune. Entonces, vimos esta parte, ¿verdad? Los tipos de fagocitos, la quimiotaxis, adhesión o marginación, ¿verdad? En los vasos sanguíneos, la opsonización y el reconocimiento de estos patógenos. Ahora vamos a ver el engullimiento. Bueno, ustedes ya conocen cómo es el proceso de la endocitosis, la desgranulación, destrucción de antígeno y la exocitosis. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto de la desgranulación? Fíjense, en los gránulos neutrófilos, ¿verdad? Tenemos primarios y secundarios, ¿sí? Y va a depender mucho su función de cada uno de ellos para poder romper, ¿verdad? Tanto proteínas de los tejidos conjuntivos, por ejemplo, la colagenasa, rompe las fibras colágenas, ¿verdad? También tiene la gelatinasa, que también rompe enlaces de colágeno. Tenemos la elastasas, ¿verdad? Las catecinas también, las proteinasas, etcétera, que van a permitir movilizarse entre el tejido para poder llegar a esos sitios. Y además permitir, ¿verdad? Por ejemplo, la lisosima, ¿verdad? Está rompiendo la pared celular de las bacterias. Ajá, entonces vean cómo tiene un arsenal de proteínas, de proteasas, que van a estar degradando estas bacterias. Por ejemplo, tenemos un proceso que le llama estallido respiratorio, ¿sí? Porque es destrucción de patógenos dependientes de oxígeno. Es aquí cuando estas células consumen mayores cantidades de oxígeno. Es decir, por ejemplo, utilizan glucosa más un factor, ¿verdad? Reducido, el NADP, y la enzima, ¿verdad? Glucosa 6-fosfato deshidrogenasa para generar pentosas fosfatos y poder reductor. Entonces, este poder reductor, ¿verdad? Va a transferir electrones a lo que sería la molécula de oxígeno diatómico. Mediante la DPH, la NAT reducida oxidasa, ¿verdad? Vamos a generar radicales superóxido. Y además, si estos radicales superóxidos los mezclamos con protones, ¿verdad? Con la dismutasa, entonces vamos a generar peróxido de hidrógeno y singulete de oxígeno. Por tanto, ¿verdad? Los radicales libres como el superóxido más peróxido nos van a estar también generando radicales hidroxilos que son altamente inestables y van a estar reaccionando en toda la estructura de estos patógenos, van a estar peroxidando, ¿verdad? Oxidando y peroxidando, por ejemplo, las membranas, las proteínas de superficie, y por tanto, una vez que abra la membrana, se sale el contenido por lisis y muere la bacteria. También se ocupa, ¿verdad? Lo que sería iones cloruro, ¿sí? Para estar generando ácidos mediante la mieloperoxidasa y seguir generando radicales oxidantes. Y entonces estar manejando siempre esto dentro de las vesículas y estemos matando a estos patógenos.
Si en el caso de que a la célula se le llegara a chispar, ¿verdad?, alguno de estos componentes, como el peróxido, las células poseen una catalasa que rompe el peróxido para generar agua y oxígeno y no sea tóxico ahora para la célula. También fíjense cómo se utiliza además, ¿verdad?, un aminoácido, la arginina, ¿verdad?, más oxígeno, y mediante una óxido nítrico inducida generamos citrulina y óxido nítrico. El óxido nítrico también se oxida en peroxinitrito, y entonces esto nos va a dar un dióxido de nitrógeno radical para poder estar también oxidando, ¿sí?, nitrogenando los componentes, y entonces se rompa, en este caso, los enlaces que constituyen la estructura de los patógenos fagocitados. ¿Sí? Hay algunos otros mecanismos que son independientes de oxígeno, ¿verdad? Como algunas proteínas catiónicas, como la catepsina, que va a dañar las membranas de las bacterias, la lisocima, ¿verdad? La lactoferrina, que les quita el hierro a las bacterias para que no sigan sobreviviendo, porque requieren hierro para sus proteínas de las bacterias. Enzimas hidrolíticas, entre otros, ¿sí? El pH también, si es ácido, también las está matando. ¿Cuáles son esos mecanismos de muertes para las bacterias, verdad? La peroxidación de los lípidos de membrana, la halogenación de proteínas, se descarboxilan los aminoácidos, hay formación de aldehídos reactivos, ¿verdad? Se inactivan las enzimas bacterianas y por tanto también se interfieren sus vías metabólicas de las bacterias. Y por tanto se espera la muerte del patógeno, ¿verdad? No nomás las bacterias, también los eosinófilos participan en la liberación de gránulos que estén ayudando a matar a los parásitos que son extracelulares, que incluso son más grandes que estas células, estos granulocitos, mediante toxinas que produce la misma célula. El mastocito, ¿verdad?, que ya vimos, también va a estar alarmando y diciendo, aquí hay algo raro, aquí hay una inflamación. Entonces empieza todo este proceso por un proceso de infección, ¿sí? La captación de bacterias por los fagocitos es un proceso activo que requiere la activación de receptores específicos localizados sobre los fagocitos. Los receptores Fc que se unen a bacterias cubiertas de anticuerpos son capaces de inducir la fagocitosis. La unión de moléculas de anticuerpo agregadas a los receptores Fc que se encuentran sobre el fagocito provoca que la célula engulla la bacteria. El fagocito primero desarrolla pseudópodos o protrusiones que rodean la bacteria y que después se fusionan, atrapando al organismo dentro de lo que es ahora una vesícula intracelular, el fagosoma. Dentro del fagocito, los lisosomas se fusionan con el fagosoma, liberando su contenido enzimático para degradar la bacteria engullida. ¿Dudas con fagocitosis? Todo bien, profesor. ¿No? Bueno, entonces vamos a ver, ¿verdad?, cómo ahora la célula NK es el único linfocito de la inmunidad innata. Se le llamó NK o linfocito citolítico porque viene de su abreviación Natural Killer, ¿verdad? También se desarrollan en médula ósea, circulan en sangre, y lo que les decía, aquí podemos distinguirlos, ¿verdad?, por estos gránulos que poseen. ¿Sí? Por tanto, estos son un poquito más grandes que los linfocitos B y T. Además de que ellos se van a encargar de eliminar patógenos intracelulares de otras células, induciéndoles la muerte
por apoptosis. Vean cómo responden a interferón. Ahorita vemos el interferón y citocinas, ¿verdad? Los macrófagos producen la interleucina 12 que estimula a estos linfocitos. Además, posee receptores invariables, es decir, que esos receptores siempre sí están ahí de forma innata. Por eso se clasifican estos linfocitos en esta categoría de innato, porque son patrones generales que va a reconocer estos linfocitos. Vean aquí, por ejemplo, en una infección, ¿sí? En esta gráfica vean cómo vemos la producción de una molécula que es muy importante, que es el interferón. El interferón va a evitar que se estén replicando los virus. Entonces vean cómo se induce, ¿verdad?, la producción de citocinas, que el interferón cuenta como una citocina. Vean cómo se incrementa la cantidad de citocinas en verde. La máxima cantidad se da a los 2 días, ¿sí? Y vean cómo la muerte de células infectadas por los linfocitos NK está en azul. Vean como al día 3 estamos teniendo la máxima de muerte por células infectadas, ¿sí? ¿Quiénes están matando estas células? Los linfocitos NK. ¿Por qué? Están siendo avisados de que estas células están infectadas. Y vean cómo en rojo, ¿verdad?, tenemos la muerte, ¿verdad?, de células mediadas ya por células T, o sea, ya no por las NK, por las T. Vean qué capacidad tan grande de muerte, para inducir la muerte, perdón, de otras células, tienen las células T comparadas con las NK en azul. Y vemos en amarillo, ¿verdad?, el título de los virus, la concentración del virus. Vean cómo va bajando, destruyendo células infectadas, y el título de virus, por tanto, va disminuyendo. Vean aquí cómo hay señales, además, inhibidoras de estas células, pero que son por parte de células normales, porque el linfocito NK o citolítico, vean cómo él anda censando todas nuestras células, le anda diciendo, a ver, tú dime, ¿estás infectada? No, yo no estoy infectada. Ah, ok, a ver, entonces dame tu señal. Llega el linfocito NK y mediante las moléculas del MHC de clase 1, ¿sí?, porque son las que reconocen los virus, y un receptor inhibidor, ¿sí?, llega el linfocito NK y dice, a ver, muéstrame tu péptido, ¿estás infectada? No, yo no estoy infectada, tengo péptido normal. Ah, ok, señal negativa. Pero para que la señal sea eficiente, necesito que el receptor inhibidor, en este caso, reconozca el receptor activador del linfocito NK, y si le dice, no, no hay infección, inhíbete, entonces se inhibe el receptor activador, y la célula NK reconoce que no hay infección, entonces se desplaza hacia otras células para estar censándolas. Por ejemplo, si encuentra algún MHC de clase 1 que esté alterado, como una célula cancerosa o que tiene péptidos de infección viral, la molécula que reconoce el MHC normal no puede unirse. Entonces, como no hay unión, no se está inhibiendo este receptor, pero el receptor activador sí. Entonces, la unión única de este receptor de activación va a activar a la célula NK, y esta célula NK va a inducir la muerte por apoptosis de la célula que está infectada, en este caso la célula blanco o célula diana, ¿sí? Y además están los receptores de FC, es decir, los receptores para anticuerpos que activan a estos linfocitos NK para destruir células que, por ejemplo, puedan estar cubiertas de anticuerpos, ¿sí? Vean, por ejemplo, aquí hay un MHC de clase 1 que presenta antígeno viral.
Y vamos a suponer que la persona ya tuvo contacto con este virus, entonces tiene anticuerpos. Y esos anticuerpos son capaces de unirse a esos antígenos en la superficie de la célula infectada. Llega el linfocito NK, mediante sus receptores detecta al anticuerpo que está unido, ¿sí? Y mediante como enlaces cruzados que ven aquí, que se reconocen varios anticuerpos a la vez, estimula al linfocito NK para que se desgranule y entonces induzca la muerte por apoptosis. ¿Sí? Y así, miren, vean cómo esta célula, ¿verdad? Tanto la célula NK como el linfocito T CD8 son citotóxicos, los dos andan así sensando. A ver, tú, célula epitelial, dime, ¿estás infectada? No, yo no. Ok, a ver, cambia. A ver, tu célula epitelial, ¿estás infectada? No, yo no. Y así se va hasta que detecta una y cuando la detecta, le induce la muerte por apoptosis. Y aquí vemos un cuadro, ¿verdad? Donde está esta célula normal. Aquí esta célula ya se indujo a apoptosis, ¿verdad? Vean cómo se está fragmentando el núcleo, hay mucha vacuolización y finalmente vean cómo están los cuerpos apoptóticos. ¿Cómo se da? Por la vía extrínseca de la apoptosis, que es por los ligandos Fas y Faceles. Aquí tenemos al linfocito citotóxico CD8 o la célula NK que actúan de igual forma. Vean aquí cómo están el receptor y el ligando, y el receptor Fas, ¿verdad? Se unen, se activan los dominios de muerte, se activan las procaspasas y desencadena la apoptosis. La apoptosis de las células T, así como la de otras células, puede activarse mediante un receptor de superficie celular denominado Fas. Este es un miembro de la familia del receptor de factor de necrosis tumoral o TNF, que se une a uno de sus miembros de la familia de TNF, el ligando Fas, que se expresa sobre la superficie de otras células, por lo general células T activadas. El ligando Fas, como otros miembros de la familia del TNF, es un trímero, y cuando el receptor Fas se une al ligando trimérico, 3 cadenas de receptor se juntan para formar otro trímero. El acercamiento de los dominios intracelulares de Fas, que contienen módulos adaptadores llamados dominios de muerte, les permiten unirse a otras proteínas intracelulares portadoras de dicho dominio, como el FAD. El FAD actúa como un adaptador al unir a Fas a la caspasa 8, un miembro de las proteasas intracelulares denominadas caspasas, que reciben este nombre debido a que realizan la división en el lado carboxilo terminal de los residuos de ácido aspartico. Las moléculas de caspasa 8 se unen al principio como precursores inactivos, pero una vez que se han adherido a moléculas de procaspasa, son capaces de activarse entre sí por medio de división y después mediante una segunda fragmentación para liberar el dominio de proteasa del complejo de proteínas ensambladas alrededor del receptor Fas. Los dominios proteolíticos de la caspasa 8 activan otras procaspasas, las cuales pueden a su vez inducir la actividad de otras procaspasas en una cascada proteolítica. Al final de la cascada hay una caspasa efectora importante, denominada caspasa 3, la cual divide una proteína conocida como ICAD, el inhibidor de la D-nasa activada por caspasa. Al dividir la ICAD, la caspasa 3 libera la D-nasa activa, que entonces es capaz de migrar al núcleo. Ahí, la D-nasa activada por caspasa degrada la cromatina, cortando el DNA en fragmentos pequeños, lo cual al final elimina la célula. La apoptosis es una forma de muerte celular programada que se ha inducido en estos cultivos celulares. La muerte celular se caracteriza por la formación de protrusiones de la membrana plasmática y la fragmentación del nucleolo. De forma súbita, las células debilitan la adhesión al sustrato en el que se han desarrollado y se marchitan sin experimentar lisis.
En los siguientes videos se observa el proceso en una magnificación superior. El mecanismo de la apoptosis involucra numerosos pasos controlados de forma rigurosa, 3 de los cuales se demuestran aquí a través de diferentes técnicas de visualización. Un evento inicial es la liberación repentina de citocromo C de las mitocondrias al citosol. Este evento se observa aquí utilizando citocromo C marcado con un elemento fluorescente. Al inicio, la tinción amarillenta verdosa se restringe a un patrón reticular, que después se dispersa de forma súbita conforme las mitocondrias liberan su contenido proteínico en el citosol. En el último paso se pierde la asimetría de los lípidos de la membrana plasmática. En células normales, la fosfatidilcerina se encuentra solo en la superficie citosólica de la membrana plasmática, pero cuando las células experimentan apoptosis, dicha molécula se expone en el exterior de la célula. Este evento se visualiza aquí al agregar al medio una proteína de color rojo fluorescente que se une de manera específica a los grupos de cabeza de fosfatidilcerina conforme son expuestos. En un organismo intacto, la exposición de fosfatidilcerina sobre la superficie celular etiqueta la célula muerta y sus restos para que sean consumidos con rapidez por otras células, como los macrófagos. Por último, aunque las células en proceso de apoptosis no se lisan, sus membranas plasmáticas se hacen permeables a moléculas pequeñas. Este evento se visualiza aquí al agregar al medio un colorante que emite fluorescencia de color azul cuando logra entrar a las células y unirse al DNA. Estos 3 eventos pueden observarse en el mismo grupo de células. ¿Vieron qué bonito se ve cómo el proceso se desarrolla? Sí, profe. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, nada más le contestaba que sí lo vimos. Ah, ok, es que yo nada más oí, profe, y yo dije, ¿qué pasó? Bueno, entonces, ya, sí, concluimos con la inmunidad innata celular. Me voy a ir más rápido con esta humoral. Se los puse así por separado para que se acuerden. Tenemos barreras fisiológicas que pertenecen a esta parte del sistema inmune innato humoral, como cuáles factores solubles, como la lisocima, ¿verdad? Que en este caso ya vimos que rompe las paredes celulares, las bacterias, los interferones, péptidos antimicrobianos que se llaman defensinas, el complemento, proteínas de unión amanosa, proteína P-amiloide sérica y proteína C3. En este caso, estas proteínas pertenecen a las proteínas de fase aguda que se producen durante el proceso de la inflamación. ¿Quién las produce? El hígado. La lisocima, ¿verdad? Presente en saliva, sudor, lágrimas, semen y rompe, ¿verdad? La pared celular de las bacterias. El interferón, tanto decíamos, ¿verdad? El interferón, fíjense, fue descubierto en 1957, se le llamaba interferencia viral por Isaac y Lieberman. Fíjense, ellos a partir de huevos, ¿verdad? Veían que al infectarlo con el virus de la influenza en pollos, ¿verdad? Obtenían el líquido alantoideo o el líquido coriovitelino. Este líquido, ¿verdad?
lo inyectaban nuevamente en pollos y veían cómo se generaba un superpollo, ¿verdad? Porque se protegía contra la influenza y con otros virus. Entonces, por eso de aquí salió el nombre de interferencia viral. Existen 3 tipos de interferones, ¿verdad? El tipo 1, 2 y 3, y de ellos hay diferentes isoformas y se nombran con letras griegas. Y son producidos por la mayoría de las células, el 1 y el 3, y el tipo 2 solo en las células inmunes, exclusivamente por linfocitos T que han sido estimulados por antígenos. Para que se produzca este interferón, bueno, se requiere la infección para que se estén fosforilando, ¿verdad? Factores de transcripción que van, como el STAT, van a coordinar por señalización celular la transcripción de estos interferones y por tanto su secreción de esta citosina de los interferones, ¿verdad? ¿Qué actividad tiene? Pues va a restringir la penetración del virus, el desnudamiento del virus, la síntesis del material inhibir el RNA mensajero que requiere, ¿verdad?, la estructura del virus, así como su ensamble. Indirectamente, ¿verdad?, lo que va a hacer es estimular a las células que no están infectadas para que ellas sinteticen proteínas antivirales. Ellos detectan, hay mucho interferón, entonces la célula dice, vamos a sintetizar proteínas antivirales para evitar que el virus vaya a contagiar a las células sanas. ¿Sí? Y obviamente el interferón que está produciéndose, ¿verdad?, también estimula a otras células para que sigan produciendo más citocinas e interferón, como los macrófagos, las células NK, ¿verdad?, y los linfocitos CD4. Vean aquí cómo el interferón va a actuar. Vean, mientras el interferón está actuando, ¿verdad? Perdón, acá. El interferón, vean cómo hay un pico muy alto en 2 días. Ya para el tercero hay un alto pico de interferón y va disminuyendo, ¿sí? Conforme vean ahora aquí el virus, cómo va el título del virus aumentando, pero gracias al alto pico del interferón, el virus va bajando. Mientras, vean, apenas se va desarrollando la inmunidad adaptativa, aquí van apenas los anticuerpos contra ese virus. Entonces vean cómo el interferón nos ayuda antes que los anticuerpos a combatir las infecciones virales. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, hay una lista, ¿verdad?, de cuáles son las citocinas que son producidas, ¿verdad?, por qué células, ejemplo, que involucran al interferón. Los péptidos antimicrobianos, ¿verdad?, decíamos son defensinas, ¿sí? Algunos son constitutivos y se almacenan en gránulos, ¿sí? Y además, por ejemplo, tenemos péptidos con 2 o más puentes disulfuro y así se van clasificando cada uno de ellos, ¿verdad? Son aminoácidos catiónicos y antipáticos, ¿verdad? Y existen hasta más de 800 y van a evitar, pues, como tal, que ganen los microbios durante las infecciones, ¿verdad?, producidas por los leucocitos, células epiteliales, en el tracto gastrointestinal, en el genito urinario, bronquial, ¿verdad?, la piel, ¿sí? Nombran estas también por sus letras en griego. Aquí hay ejemplos, por ejemplo, de algunos laboratorios que tienen productos, se usan estas defensinas para tratar ciertos problemas, ¿sí? Ciertos problemas ya sean quemaduras, infecciones, inflamaciones, úlceras, ¿verdad?, etcétera. El complemento, ¿sí? Vean cómo el complemento fue descubierto por Bordet
en 1894. Aquí representa la actividad lítica que tiene el suero fresco, o sea, como el suero de la sangre tiene esta capacidad y su actividad se va a destruir cuando los sueros los calientan a 56 grados Celsius durante 30 minutos. A este proceso le llaman descomplementar y se utiliza mucho los sueros complementados para hacer cultivos celulares de células animales. ¿Qué funciones tiene? Opsonizar, ¿verdad? Para aumentar la fagocitosis, atraer a más fagocitos, rompe las bacterias y células infectadas, ¿sí? Regula la respuesta humoral por anticuerpos, eliminan complejos inmunes y también de células apoptóticas. ¿Qué daños pueden causar este complemento? Inflamación, anafilaxis. Libera unas proteínas que se llaman así anafilácticas, que durante las alergias puede llevar al choque térmico a las personas, a un choque anafiláctico, y entonces se le cierran todos los vasos sanguíneos, se le cierran las vías respiratorias y la persona muere al instante. Ese es choque anafiláctico. Estas proteínas, vean, se van a nombrar C1 con sus subunidades Q, R y S. C2, la C viene de complemento, ¿verdad? Y así hasta la 9. Hay factores que son reguladores como el B, el D, H, I y la properdina. Hay lectina de unión amanosa, MBL. Hay unos inhibidores que ya son reguladores de este complejo, pero no vamos a ver regulación, ¿sí? Y un factor para la molécula o la proteína C3, que sería el componente 3 del complemento, ¿sí? Y aquí les pongo ese tipo de células y órganos que están sintetizando este tipo de proteínas. Vean, también el hígado, ¿verdad? Es muy importante en sintetizar este tipo de proteínas, no se diga los fibroblastos y los macrófagos. ¿Sí? Ahora, aquí a aclarar algo, que los productos de activación de las proteínas del complemento, cuando se rompen, se va a generar un fragmento grande que se va a unir al complejo de activación o de ruptura para la membrana, la ruptura de membrana del patógeno, ¿sí? Y un péptido pequeñito se libera. La letra B se le va a añadir generalmente al fragmento grande, uniendo a la membrana del patógeno, y la letra A minúscula al péptido pequeño. Así, por ejemplo, vean, C3B sería el fragmento grande, C3A el fragmento pequeño. Y en este caso, la única excepción es el componente 2, que va a ser a la inversa. El fragmento grande, el que se une a la membrana, es el 2A, y el pequeño que se libera es el 2B. ¿Sí? Vamos a ver cómo actúa esto pronto, ¿sí? Vean cómo las vías de activación del complemento podemos dividirlas en 3. Vía clásica, vía de la lectina y vía alterna. Tanto la lectina como la alterna es independiente de anticuerpos y la vía clásica es dependiente de anticuerpos. Las convergen en la generación de una enzima que se llama